Amigos y amigas, muy buenos días, tardes, noches, lo que sea, a la hora en la que estén viendo este programa. Estamos en otro episodio más, en otra parada más de Estación Averno. Y está aquí acompañándome este día mi querido colega Pepe Hernández. Ya te gustó hacer las estaciones Averno de todos los días, ¿no? Es que bueno, es que nos estamos quedando, Es que hay muchos temas. hay muchos temas y ahorita hay uno en particular que está muy candente, muy caliente. Y hay una batalla que se está librando tremenda entre poderes y también se está librando en las calles. En las calles. Y Que eso es bueno. Y lo más energizante es ver que hay marchas, hay juventud, hay mucha energía. Y aquí nos están acompañando dos personas, dos estudiantes que están dando fuerte, junto con muchas otras en las calles que están a favor de la reforma judicial. Y son Celso Roque y Laila Manilla. Están aquí con nosotros en nuestros estudios. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenida. Al contrario, En muchas verdad, gracias a ustedes. estamos muy contentos de su presencia. Y cuéntenos de en qué ustedes son estudiantes, ¿de dónde? ¿Qué escuela son? Efectivamente, ¿Son estudiantes? somos Bien. estudiantes. Yo soy estudiante de la UAM Xochimilco, muy orgullosamente. Ahí ando. Bien, compañero. Cuidado, tiene que cuidarse mucho si no quieren acabar así. Sí. Pues en mi caso, como ya lo mencionó, mi nombre es Celso Roque y soy de la FES Acatlán, perteneciente a la UNAM. Súper, Sí, muy súper. bien. Perfecto. Y bueno, ya vimos en días recientes que empezaron estas movilizaciones. ¿Cómo fue que surgieron? Yo al momento que empecé a verlas, lo primero que pensé es que era un poquito la reacción a la manifestación que hubo el domingo de supuestos estudiantes. Bueno, sí había estudiantes, pero en donde también estaban ahí mezclados pues todos los intereses principalmente de la oposición y de Claudio X, ¿no? De que ha estado manejando esta gente y veíamos a Guadalupe Acosta Naranjo, a Belauzarán, Lozano, Pajés, a la misma Xochitl Gálvez, o sea, a los mismos que han encumbrados. estado manifestándose con la María Rosa, en la campaña del PRIAN, etcétera. Claro. Y yo después vi que jóvenes de varias escuelas en varias ciudades del país estaban manifestándose a favor de la reforma. ¿Cómo se empezaron a dar estas manifestaciones? Pues bueno, creo yo que parte de la desinformación y querer atenderla, nosotros como estudiantes, como universitarios, nuestra principal tarea es difundir el conocimiento, hablar de él y hacerlo de una forma crítica, objetiva y decir las cosas como son. Nosotros nos dimos cuenta que hubo mucha malinformación, o sea, en cuestión de cómo nuestros compañeros en muchos casos llegaron a ser manipulados por esta desinformación. Entonces, creo yo que una de las cosas que sí nos hizo mucho ruido, nos movió, fue precisamente que nos trataban de encasillar en algo que no nos representaba. Trataron de encasillar esos dirigentes partidistas que toda la juventud y toda la comunidad universitaria estaban en contra, cuando no es así. Habemos muchos jóvenes universitarios que estamos conscientes de que una reforma del Poder Judicial tiene que darse y ya. Y consideramos que la reforma, con base a lo ya que hemos leído, tiene todos los parámetros y la discusión suficiente como para que se lleve a cabo. Sí. Hay varias cosas que mencionar, que son la óptica de las diferentes ópticas que hay en los estudiantes en este país. Y les voy a mencionar, por ejemplo, un detalle, ¿no? Me acuerdo que hace un año una persona que visitó el ITAM le tomó fotos a una puerta de una oficina, de un salón de clases, y estaba la foto de Porfirio Díaz, y enalteciendo al Porfirio Díaz. Me llamó mucho la atención que en una universidad donde se enseña también la historia de este país, se enaltezca a una figura como Porfirio Díaz. Y la diferencia es abismal cuando sabemos que en la UAM, en la UNAM y en las demás universidades públicas, pues tenemos otras figuras, tenemos otros ídolos, tenemos otros ejemplos de vida como Che Guevara. Así es. ¿No? Sí. Por darles un ejemplo. ¿Qué reflexión les da estas diferencias de ópticas entre universidades?
Pues la primera es que además, como se ha demostrado en estas movilizaciones, es que, y algo que decimos con toda la convicción y conciencia de que así es que estos compañeros que marchaban y que dicen son compañeros de derecho, más bien son de derecha, ¿no? Y ha quedado bastante claro porque, a ver, si en tu mismo contingente marchan las élites conservadoras económicas del país, es porque, me atrevo a decir una de dos, o no entiendes tu posición en el mundo o estás defendiendo los privilegios de unos cuantos conscientemente, ¿no? Y no sé cuál de las dos es más peligrosa, ¿no? O sea, ambas de... O las dos, ¿no? Sí, claro, o sea, y la verdad es que los medios corporativos han salido, pues, a decir, y ya contaba Roque por qué, y no solo por eso, nos movilizamos, y salen a decir estos medios corporativos que las y los estudiantes de México, ¿no? Y fue como así como ahora que nos comentas este caso, en las universidades privadas y la Facultad de Derecho de CEU, porque así lo es, no son facultades ni son compañeros estudiantes que se movilicen ante la injusticia, ¿no? Ellos en el 68 iban a decir, venimos a la escuela, venimos a estudiar, no a hacer la revolución, ¿no? De que paren todo. ¿Quiénes quitaron hace poco la placa del 68, ¿no? En la facultad, muy venosamente. Y digo, con este ejemplo que además que he comprobado y todo lo que mencionó, que estos compañeros, y a mí me preocupa, ya lo decía, ¿cuál de las dos, no? ¿Son conscientes de lo que hacen o los están engañando, no? Y pues yo creo que la naturaleza de las universidades públicas tienen que ver en qué pasa, ¿no? En estos espacios, ¿no? Por ejemplo, este caso, y además, pues en la Facultad de CEU también, ¿quién da clases? Sí, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, se ha derechizado. O sea, sí quedó imbuida en las lógicas neoliberales de las últimas décadas. ¿En qué carrera están ustedes? Yo estudio Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Yo estudio Política y Gestión Social en la UAM. Y sí, bueno, supongo, me parece obvio que sí, revisaron la iniciativa de la reforma, vieron de qué trataba y han visto, mencionabas hace un momento, que veían estas manipulaciones en los medios y quisieron pues salir a decir esto no es así. ¿Qué mentiras encontraron ustedes o cuáles han sido las mentiras que más que han visto que más se han propagado en los medios en estas semanas? Claro. Pues creo que una de las principales y con la cual lograron hacer que mucha de la base laboral en el Poder Judicial tratara de jugarse esta desinformación fue que se iba a afectar a 55,000 trabajadores. Entonces, eso lo manejaron a modo de que el mismo personal base dijera, ¿saben qué? Esto no está bien y charala. Entonces, creo que es una mentira porque citando tal cual el dictamen que ya fue aprobado y que ya se revisó, en el 10º transitorio se habla de la garantía de los derechos laborales, independientemente de si nos gusta o no, están garantizados, ya están. O sea, y creo yo que hay que leer para poder darse cuenta de este tipo de cosas. También se hablaba mucho sobre que cualquier persona iba a poder ejercer el cargo y que iba a estar coludida con Morena, con distintos partidos. O sea, creo yo que también es una total falsedad. Decían que iba a haber intereses extranjeros o intereses del narcotráfico. Yo diría, bueno, también hay que leer, ¿no? O sea, en los artículos 95-97 se habla precisamente de que no se va a favorecer el financiamiento ni público ni privado para evitar este tipo de cosas, ¿no? También se habla de que los partidos políticos no iban a poder hacer campaña ni a favor ni en contra. Esto garantiza una transparencia en el proceso. Y además, si se trata sobre capacidad e idoneidad en el perfil de las personas, se habla mucho de que va a haber un organismo auxiliar, que es la Escuela Nacional de Formación Judicial, que iba a tener capacidad de autonomía tanto de gestión como administrativa. Eso está bien, porque garantiza que antes de poder ser candidato pases un filtro. Y ese filtro llegues a una auscultación para que se pueda poner y ante el Congreso se presente. Entonces, creo yo que este tipo de mecanismos democráticos dan una apertura, porque hay que reconocer algo, y es que dentro del mismo Poder Judicial no hay contrapesos fácticos.
O sea, eso es muy esencial. No hay alguien que verdaderamente se dedique precisamente a tratar de revisar ciertas conductas. Lo hace el Consejo de la Judicatura Federal. Pues sí, pero está ¿quién es el en- presidente? O sea, el presidente dictamina y los lazos familiares con más de 50 familias así lo comprueban. Estamos viviendo un tráfico de influencias y nepotismo mayúsculo. Entonces, se tiene que abrir una apertura democrática porque hay que ser bien francos. O sea, no hay ningún indicio que te diga que la impartición de justicia en México sea bueno para la población. O sea, hoy por hoy, la impartición de la justicia es una excepción, no es la norma. O sea, ¿quién puede pagar un juicio? O sea, un proceso judicial. No, Solamente... el 99.1% de los casos quedan impunes, ¿no? Son dato terrible y que nos habla pues de la importancia de reformar nuestro Poder Judicial. Ustedes acaban de hacer una manifestación enfrente de las instalaciones del Palacio de la Suprema Corte de Justicia. Así ¿Qué es. pasó ahí? Pues bueno, convocamos a los medios, ahí hicimos una clausura simbólica porque ya se levantaron en paro el Poder Judicial y nosotros ahí comentábamos que como lo hacemos hasta ahora vamos a seguir pagando sus sueldos y sus privilegios aunque no trabajen. Y además les voy a contar que mientras antes de nosotros hubo una manifestación igual, ¿no? De secretarios del Poder Judicial. Y ellos estaban ahí en su comunicado y la gente pasaba con total indiferencia enfrente de ellos. Y yo le decía a alguna compañera como, oye, es que esto es muy irónico, es muy irreal cómo estas personas privilegiadas vienen a hablar del trabajo, vienen a hablar de sus privilegios disfrazados según ellos de sus derechos. Y la gente, la mayoría de la gente, ese 99% de la población, está pasando enfrente de ellos con total indiferencia porque tiene que ir a ganarse a veces un salario mínimo, ¿no? Que hoy es un poco más justo, pero que no deja de ser un abismo muy grande, ¿no? Entonces, a mí esa escena honestamente me dejó ahí un poco impactada y además me convence más de lo importante que es reformar este poder. Y bueno, respondiendo a la pregunta, hacíamos ahí una clausura, ¿no? Porque vamos a seguir pagando sus salarios, sus privilegios, y anunciábamos pues que mañana al mediodía, el jueves, al mediodía vamos a hacer un pronunciamiento respecto a las movilizaciones que ya hemos hecho en 31 estados de la República con más de 20,000 compañeros y compañeras que salieron a sus universidades, a sus centros emblemáticos y que esperamos pues hacer algo más fuerte y también poderoso aquí en la Ciudad de En México. todo el país, 20,000 estudiantes. Ahí nomás. Hubo una declaración de el que parece que es el líder de los estudiantes de derecha, el cuate de la Garza, Mario de la Garza, que se resulta ser hijo de uno de los grandes socios de Claudio X González, y que él dijo con una seguridad abrumadora que desde el 68 no se veía una movilización de estudiantes como esa. Los estudiantes no habían salido. No habían salido. Desde el 68. Sí. Ustedes yo creo que sí saben. ¿En qué se basa la equivocación Sí. de las marchas que ha habido desde entonces? Sí. Como las de, a ver, ustedes ayúdenme. Bueno, pues ha habido Muchísimas. O sea, es que de yo me entrada en la acuerdo. UNAM pues están los dos grandes movimientos Las más que hubo, fuertes. uno con el CEU histórico, en el cual Claudia Sheinbaum fue Así una es. de las líderes estudiantiles, Yo soy sí. y En el luego 99 yo también me tocó. CGH en el 99. Me tocó esa. Y bueno, pues ha habido Pues un montón, una cantidad. Yo soy 132 también, como no. Fue emblemática y hubo muchas más. Yo me acuerdo pues, toda la universidad pasármela marchando cada rato. Entonces era una materia más. Sí. Entonces Es como un mundo, viven como en un mundo que solo existe para ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, este compañero estudiante, La Garza, aquí ya vemos creo que muchos Hernández, ¿no?
Y yo me pregunto, o sea, yo también soy Hernández, ¿cuántas personas en este país tendrán el de la garza, no? O sea, como saben, desde ahí uno se da cuenta, ¿no? Y a las personas que nos escuchan, en verdad hay que hacernos esas preguntas, ¿no? ¿Quiénes son esos estudiantes y qué representan realmente, ¿no? Y lo feo, la verdad, duele un poco, pero pues no somos ingenuos. Pues es que es feo que los medios de comunicación les den la nota, los volteen a ver como si no hubiera otra cosa y además, pues que, bueno, ellos sean parte de además, decir que representan a los estudiantes, ¿no? Y ya decía todas las contradicciones específicamente la Facultad de Derecho de SU, pero pues sí es además estos pronunciamientos que hacen, esto que dicen, pues a la lucha estudiantil nos indigna, la verdad. Eso que mencionas es muy importante. A la manifestación que hubo el domingo, sí se le dio muchísima publicidad a ellos, los medios corporativos. Vimos incluso este texto que escribió la supuesta periodista Lourdes Mendoza, que le mandó a la... el para su bobo a Ríos Farjat. Y que se sorprendía la ministra de que se le dio mucho gol, porque era el texto de ella con varias fotos alrededor, que además eran unas fotos ahí, luego con unas consignas un poquito ignorantes, por decirlo menos. Y a ustedes, pues, no se les ha dado el mismo trato en los medios, ¿verdad? ¿Han revisado más o menos qué tanto seguimiento de medios se ha informado en los medios acerca de las movilizaciones que ustedes han tenido? Sí, bueno, pues... Como bien se menciona, nosotros no tuvimos el foco de los medios convencionales, o sea, para qué más que la verdad, gracias a las benditas redes sociales, es de que nos hemos dado a conocer, nosotros como movimiento y como jóvenes organizados. De hecho, en Twitter, si no me equivoco, llegamos a ser segunda tendencia, me parece, a nivel nacional el día de ayer, entonces a corte de las 21 horas, es decir, de las 9. Y pues sí tuvimos mucho alcance y lo hemos tenido. Creo yo que el movimiento se está reforzando, porque logramos enlazar con muchos compañeros universitarios. El movimiento surge con más de 60 consejeros estudiantiles. O sea, nosotros no es como que no tengamos tanta legitimidad en nuestras universidades, claro que no. Somos consejeros estudiantiles, nos debemos a mucho a la comunidad universitaria. Entonces, hablamos con congruencia y hablamos ahora sí con estas ideas por delante de decir, ¿saben qué? Es que nosotros... verdaderamente ya leímos esto, sabemos de qué estamos hablando y queremos que las personas lo sepan, queremos que las personas sepan que nosotros, toda la comunidad, o sea, no por ser un universitario o joven, vamos a estar en contra, ¿no? Hay otra postura y hay que darla a conocer. Entonces, el hecho de que no se nos diera foco, sí decepciona, honestamente sí da un bajón, porque uno dice, pues uno quisiera también que se difunda la otra parte y que los medios sepan que existen otros argumentos que no están yéndose por una narrativa. Porque lo que observamos hoy por hoy es que muchos de los compañeros que están en contra, ¿qué hacen? O sea, se guían bajo narrativas y te empiezan a decir esto y aquello, pero solamente como periquitos. Te repiten todo. Yo creo que no es... El diálogo no tiene que ser por ahí, el diálogo tiene que ser con base a lo leído, a leer el dictamen, a ver la discusión, y se hablaba de que no hubo apertura al diálogo. Sería ¿cómo? O sea, si hubo más de 9 foros nacionales, y en esos 9 foros nacionales se pidió la opinión de magistrados, ministros, jueces y base laboral. Y dicho sea de paso, que en esos 9 foros nacionales se hicieron más de 100 modificaciones al proyecto de dictamen para que se realizara. 100 modificaciones. Entonces yo creo que eso no se debió a una discusión hermética que solamente se controlaba por uno u otro partido, ¿no? Se debió a la discusión consciente de saber cómo hacer una buena reforma. Y creo que uno de los grandes avances que se dio es precisamente que se realizarían elecciones extraordinarias para que en 2025 empezaran y gradualmente se terminaran hasta 2036. O sea, esto sí garantiza de alguna manera una transformación en el Poder Judicial. Sí, porque lo que más yo quiero recalcar esta indiferencia de los grandes medios. Yo no veo a López Dóriga buscándolos, ni veo... ¿No los entrevistó? No los entrevistó. No. ¿Tú crees que no? Ni Ruizili, que creo que acabas de escuchar ahorita con tanta atención. Ciro, creo que no, tampoco. No, Ciro ahorita trae un embate ahí con mentiras
criminales. Chapucero, sí. Chapucero, creo que quizás sí, ¿eh? No, creo que ni él, porque no le interesan estas cosas. Y es que esto de los privilegios, que, o sea, es que el clasismo también se nota Uf, en el sí. tratamiento de los medios. Sí, O sea, porque dice la INAU. Es que yo en esta manifestación del domingo leía en muchas de las pancartas que llevaban que si el pueblo se informa, la reforma no pasa, ¿no? Y creo que de ahí parte la primera equivocación de las y los compañeros y además los personajes de derecha en creer que somos tontos, ¿no? Yo creo que si bien hay muchos mitos y falsedades respecto a la reforma, han sido y han permeado tanto porque es su único argumento, ¿no? La mentira. Y y además, insisto, pues esta propia idea de que si el pueblo se informa tal, me parece que tiene un tinte clasista, la verdad. Y además es bien... Eso es mentira. Sí, es todo lo contrario. Ahí vamos. Y es que en verdad se la pasan de mentira en mentira porque también ellos dicen que son democráticos, que les gustan las libertades, que los derechos para todos. Y lo que queremos hacer y por lo que tanto defendemos esta reforma es porque queremos democratizar el Poder Judicial, porque queremos tener la libertad de hacer conciencia sobre este poder del Estado y decidir sobre quiénes nos representan ahí, ¿no? Sobre los impartidores de justicia. Entonces sí, yo creo que hay tintes clasistas en estas movilizaciones y además, pues, ellos dicen en verdad mucho que son democráticos y además y es bien chistoso porque cuando pierden elecciones salen a decir la democracia murió y cuando están a punto de que algo se democratice, vienen a decir como todo lo contrario, ¿no? Sí. O sea, lo quieren hacer autoritario, ¿no? Pues eso es lo que pasa actualmente. El presidente y su mayoría podrían negociar y tener a los jueces magistrados que ellos decidan, pero son muy incongruentes y yo creo que el peso de la historia los va a poner en su lugar. Yo vi una foto de esa manifestación del domingo de un chavo que decía que era de prepa. Y otro que decía, hasta yo que soy de prepa, sé que las leyes no se votan. Sí. Y es que lo cambien de prepa, ¿no? Sí. Hace falta. Es que no estoy entendiendo muy bien. ¿De qué prepa será? Es que sí, hay que revisar esto. Yo sí creo que hay que prestar atención en qué escuelas se están impartiendo este tipo de ideas. O sea, el Opus Dei, la Facultad de Abogados de ahí, de la Ibero, de TEC de Monterrey, bueno, no me quiero equivocar, pero ¿qué está pasando con estas escuelas privadas en donde, pues, es de conocimiento general, de lugar común decir de que ahí le preparan a patrones, ¿no? Sí. y en las públicas a los peones. Sí. Y hay que revisar este tipo de pensamientos porque creo que sí se están cayendo en una insolencia institucionalizada. Claro. Oye, y ahorita que decías de las consignas de la marcha, yo la semana pasada, creo, hice un cartón en donde salían los jueces a protestar con consignas. Eran variantes de las clásicas consignas de oposición, ¿no? Sí. Era, se siente, libero al delincuente. La Corte Unida será muy bien vendida. Yo lo hice como chiste, pues, y resulta que sí hacen eso, agarran las consignas de la izquierda, algunas las dicen igual, y medio las cambian, y decían, el que no brinque es Saldívar. ¿Ah, sí? Sí. Ya nomás el mundo al revés. Sí, es el mundo al revés. Es como aquel tipo que en España, poco antes de las elecciones, se puso a cantar una canción de Molotov. Era una cosa así. Sí, no pasa. Tratan patético. Es el mundo al revés, tratan de hacer así es al revés, pero chafa mal. Pues sí. Totalmente fuera de lógica y de... Ahorita que venía yo al programa, el taxista venía oyendo Radio Fórmula y fue horrible, fue una tortura hacia acá y aparte yo de buey que le dije que le papagana. Y me impresionó como todas las opiniones totalmente en contra de la reforma, pero además diciendo una serie de estupideces, pues, sí, ¿no? Diciendo que la reforma, la iniciativa de reforma está dividiendo al país, ¿no? Ya lo tiene dividido.
y que obviamente los mercados internacionales están muy preocupados, pero no solo ellos, sino todos los mexicanos están muy preocupados. Sí, es que es la narrativa que quieren meter de que ya se dividió, o sea, los 36 millones de votos Sí, eso no importa. les vale madre. Y que claro, pues ahora el Poder Judicial va a servir a Morena, y entonces por eso están muy nerviosos. ¿Ustedes están sirviendo a Morena? ¿Morena los está manipulando para hacer estas manifestaciones? Lo primero es que no se enteran que ellos son el 1% de la población, ¿no? O sea, y el resto, además, los cuantos millones de votos que votaron por un proyecto político que hablaba de esta reforma, ¿no? Que la propuso. Entonces, yo diría que más bien servimos a la justicia. Yo he dicho y estoy muy convencida y lo digo muy conscientemente que el estudiante se levanta ante la injusticia. Y el poder judicial que tenemos actualmente es injusto, corrupto e inepto. Pero en el tema estudiantil me parece que es una barbaridad querer defender al poder judicial que liberó al exalcalde de Iguala, perdón, con el caso de los 43, ¿no? O quienes liberaron, en su caso, a muchos acosadores, por ejemplo, de María Elena. O sea, como en verdad tengo tantos casos que digo, un estudiante en su sano juicio, como por qué defendería, ¿no? A este poder judicial y tal como funciona actualmente. Entonces, pues, la respuesta a lo que me preguntas, yo creo que tengo una postura política muy clara, muy definida, porque creo que así tiene que ser. Sé que hay quienes no lo comparten y se van por la rama de la objetividad, del partidismo, del que soy neutro y de que acá en el centro. Pero no, yo estoy a la izquierda. Además, pues sí, también coincido con un partido político porque en el sistema político que vivimos es lo que hay que hacer. A mí lo que me preocupa es el injerencismo extranjero. O sea, porque a nosotros como mexicanos no se nos está, pues sí se nos está permitiendo pues tener este diálogo, ¿no? Pero el hecho de que existan presiones internacionales, de decir esto va a afectar las relaciones económicas y diplomáticas, me genera bastante ruido porque, a ver, somos un país históricamente neutral, pacifista, y en el cual creemos en la libre determinación de los pueblos. Entonces, a mi forma de ver las cosas, creo yo que nosotros como mexicanos tenemos que autodeterminarnos, que nosotros tenemos que saber decidir sobre nuestro poder judicial y no dejar que agentes externos a nosotros intenten manipularnos en nuestras decisiones. Como bien lo mencionaba Laila, o sea, la opacidad en el sistema de impartición de justicia es abrupto, es muy grande. Y, por ejemplo, hemos tenido casos históricos de personajes, de sucesos, pero yo soy de la tierra de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez, y allá en Guerrero vivimos y hemos vivido durante décadas mucha parte de la nula impartición de la justicia. Somos los sistemáticamente olvidados, solo sistemáticamente transgredidos por un sistema judicial que no nos ha funcionado. ¿Por qué no cambiarlo? Es necesario, hay que hacerlo. Entonces, creo yo que no hablamos con ignorancia, hablamos con razón y sobre todo hablamos con una verdad histórica. Y creo eso hay que dejarlo muy en claro. Sí, pues México ha sido el país de las injusticias, digo, Sí. que hablan ahora queriendo defender, aunque tienen un poquito de vergüenza y entonces dicen, bueno, sí hay que hacer cambios en el Pero no poder así. judicial, pero no así. Así dicen. Dicen, ¿cómo? Reforma sí, Sí. pero no así, Se dicen. supone que Norma Piña iba a presentar una Claro. propuesta. ¿Y qué pasó? Hizo mesas y millonarias, gastó cantidades brutales, abismales y no hubo tal propuesta, ¿no? Además, oigan, ¿ustedes cómo barren las escaleras? De arriba para abajo, de abajo para arriba, ¿No? ¿no? O sea, sería como muy raro barrerlas de abajo para arriba, ¿no? Sí. Entonces, o sea, en verdad también es una claridad que tenemos. O sea, yo me atrevo a decir que de todo el Poder Judicial y en todas sus instancias hay problemas, ¿no? Y somos tan conscientes. Por ejemplo, las fiscalías no son el primer momento cuando hay temas al que uno acude y en el primero en el que uno es ignorado, ¿no? Y en el que se le busca no hacer una denuncia y tal. Y somos tan conscientes que estamos convencidos de que las escaleras se barren de arriba para abajo y que este va a ser un primer gran paso. Y como estudiantes organizados, pues vamos a estar ahí a la orden de que se siga reformando y que en algún punto de nuestra vida podamos alcanzar a ver ahí un poder judicial más justo.
Ay, estoy muy entusiasmado. Esto me da mucha tranquilidad en el futuro, en el presente y en el futuro. Pero ahorita el presente es una pausa comercial y regresamos, no se vayan. Ya estamos aquí de vuelta en Estación Averno. No se les olvide seguirnos, compartir esta página de Chamuco Media, ponerle campanita, suscribirse, comentar, mandarnos saludos. Y seguimos platicando con Celso Roque y con Laila Manilla. ¿Lo dije bien? Sí. Sí. Pues, perdón. Y pues está tremendo el tema. Tú tienes una pregunta. Sí, es que me quedé pensando en esto que venía oyendo en el taxi. Por lo que dijo hace un momento Celso de que le preocupaba también la cuestión internacional y las presiones internacionales, porque una de las cosas que decían estos analistas de Radio Fórmula era que había mucha preocupación incluso en el extranjero, y entonces, claro, mencionaban al New York Times y las editoriales del Washington Post y todas estas cosas, ¿no? Entonces, todas estas mentiras que se han estado diciendo, y hay una que se repite por todos lados, que es: cualquiera va a poder ser ministro o juez o magistrado, y entonces el crimen organizado se va a apoderar del Poder Judicial, como si ahorita no hubiera casos así, ¿no? Sí. Pero yo creo que no está de más explicar esto, ¿no? Sí. Si realmente cualquiera, o sea, yo que soy un total ignorante, voy a poder ser magistrado y ganar, o ministro y ganar 300,000 pesos al mes. Una lana. ¿O cómo va a ser? ¿Por qué no es cierto que ya cualquiera podrá ser ministro de la Corte? Nos dicen mucho como el tema de la preparación, ¿no? Que tengan estas personas candidatas. Y nosotros somos estudiantes y sería como bastante irónico, ¿no? Que estuviéramos defendiendo algo que no ve como por la preparación de las personas, ¿no? Y además por algo tan importante. Entonces, pues sí, como dejar muy en claro ahí que esta reforma propone. Y que además, pues bueno, yo no soy de muy buenas calificaciones, afortunadamente no aspiro a esos cargos ni estudio algo así, pero lo mismo, se pide una licenciatura con un promedio de 8, un posgrado con promedio de 9, una carrera judicial de al menos 5 años, o sea, no haber ostentado un cargo público político anteriormente y bueno, o sea, la reforma, la propuesta de reforma lo dice muy claro, ¿no? Y siento que lo que decía, no tienen argumentos que recurren a la mentira, entonces para sí dejar muy, muy en claro esa parte. Y la otra, además, que a mí me hace mucho ruido, es que hablan de qué pasaría si llegan criminales, ¿no? Pues yo digo que criminales los que hay ahora. Insisto muchísimo en decir que si no es criminal alguien que libera a Rosario Robles por la estafa maestra, alguien que dice que en el caso de Lozoya de Pemex no tuvo nada que ver, alguien que libera a los responsables de ABC, o sea, a mí me parece criminal eso, ¿no? Entonces, yo más bien creo que ahí como que el león cree que todos son de su condición, ¿no? Y honestamente arranqué diciendo el tema de lo que propone la reforma, porque sí creo que es una de las mentiras que hacen mucho ruido y que pues es tan sencillo como eso, ¿no? La reforma es clarísima en ese sentido. Pero la reforma garantiza, no sé si garantice, pero le da muchísima posibilidad a que gente, que estudiantes de Derecho o gente que trabaja ya en el Poder Judicial, pero que no está en estos puestos, tenga la oportunidad de acceder a ellos. Ellos dicen que no. Ayer escuchaba con Álvaro Delgado y Pérez Varela un reportaje que hicieron con gente del Poder Judicial diciendo que ahora se les iba a cortar eso, cuando realmente es cuando van a tener más posibilidades. Hace poco hablábamos con un juez el domingo, ¿te acuerdas? Que fuimos a un desayuno. Y él decía eso, que los grandes beneficiados iban a ser los estudiantes y la gente que trabaja en el Poder Judicial y que no tiene estos puestos y que va a poder acceder
y que no tienen un pariente ni ahí y van a tener la nepotismo. oportunidad ahora, ¿no? Sí, de hecho, algo que me hace mucho ruido y que los compañeros de derecho nos comentaban era que se iba a afectar la carrera judicial. Exacto. Entonces yo creo que eso es una total mentira porque de hecho se beneficia la carrera judicial de aquellas personas que logren querer entrar a un puesto o candidatear para algún puesto de importancia en el Poder Judicial. Entonces no se está hablando de una comisión de evaluación. No van a necesitar palancas. Ajá, exacto. O sea, a final de cuentas, la misma reforma da los procesos para canalizar y filtrar a las personas en torno a su perfil de idoneidad, porque hay que reconocer que se necesita tener conocimientos en la materia, ¿no? O sea, para poder impartirlo. Esto no afecta que vayan a entrar populacheros o como lo quieran pintar, o sea, al contrario, beneficia que entren personas que demuestren ser competentes para el cargo. O sea, está el comité de evaluación, es un filtro, está la Escuela Nacional de Formación Judicial, es otra herramienta que se tiene. Existen, solamente que a veces a muchos compañeros les cuesta leer este tipo de cosas que están y que ya se aprobaron, o sea, hoy por hoy ya en la Cámara de Diputados ya se aprobó. Se aprueba por algo, pues porque la gente, el pueblo ha decidido verdaderamente qué es lo que quiere en torno a la impartición de la justicia. Sí, ya está hasta la madre la gente de estas impunidades. Y parece a mí, platicando de todo esto, parece como si fuera un universo paralelo que no quieren que toque, que nadie entre más que ellos, ¿no? Y que se forman desde las facultades de Derecho o desde criaturas que son parte de familias de abogados y todo esto, y que no quieren que se les toque todo un sistema. Es como si fuera otro país. Sí. Otro país así como Narnia, un rollo por el estilo. Es que ya además es el último recurso que tienen los conservadores. Así el es. último reducto. Exactamente, reducto de es el último reducto. Y que sí es muy... Tienen que defender con... Sí, claro. Con uñas y dientes, Exacto, literalmente. sí. Por eso están ahorita como están en estos. Por eso han estado intentando... Por eso Norma Piña lleva varios intentos de boicotearlo, de echarlo para atrás, de impedirlo. Y todos infructuosos, afortunadamente. Y afortunadamente hay una movilización en todo el país. Estaban hablando hace rato de 20,000 personas que se están moviendo y que se van a mover más. ¿Cómo se han podido coordinar con todas y con todos en todo el país? Digo, yo sé que ya ahorita la tecnología permite muchas cosas, pero aún así... coordinarse con tantos estudiantes, Y eso está muy bien, porque ya no solo es en la Ciudad de México, le quita ese... Chilanguacentrismo. Exacto. Eso. Sí. A ver, cuéntanos. Pues más que nada es eso, o sea, creo yo que el haberse reunido más de 60 consejeros estudiantiles, académicos, universitarios, para poder hablar sobre esto, ya es un hito. O sea, nos habla de que hay una organización, nos habla de que a veces quizá no son canales formales, o sea, pues, no disponemos de ellos, pero sí los informales, las redes sociales. Desde ese momento, las benditas redes sociales, porque ¿qué garantizan? Que nosotros como comunidad informada hablemos de esto. Entonces, tuvimos varias reuniones muy informales por Zoom, donde nosotros mismos tratamos de organizarnos. Existen redes de comunicación, contactos y demás. Entonces, enlazamos con compañeros desde el norte hasta el sur. Teníamos gente en Chihuahua, teníamos gente en Yucatán, teníamos gente en todo el país, en el cual pues todos ellos dijeron, va, le entramos. Hay que hablar de lo que no se está diciendo. O sea, porque ya vimos un lado de la moneda, hay que ver el otro, y de forma objetiva. Porque algo que a veces no se reconoce es el sentir de la población en su conjunto, y solamente se centra a las ciudades más importantes. Que yo digo... No necesariamente está mal porque creo yo que en las ciudades se da mucho la discusión y está bien, es sano para la vida democrática. Pero ¿por qué no preguntarle al jornalero? ¿Por qué no preguntarle al campesino? ¿Por qué no preguntarle al asalariado que trabaja casi 12, 14 horas todos los días, que cuando tiene un problema de tal magnitud, un problema judicial, ¿qué es lo que pasa? Tiene que pagar y desembolsar de su billete, de su cartera, dinero que no tiene. Entonces, pues a título personal, yo tengo muchos familiares que han padecido de eso. Yo no soy ninguna persona rica, yo no tengo un patrimonio como tal. Nací y me crié en un mercado. Y digo nací porque la clínica estaba al ladito, entonces prácticamente es eso. Y desde que tengo uso de razón, he convivido con personas que están en mi misma situación. Con personas que sienten en su haber y en su alma el cómo la impartición de la justicia solamente parece tener clase económica. El cómo las personas que tienen dinero pueden solventar un juicio y alguien que no se condena a tener una deuda de años.
años en eso. Entonces, yo creo que habría que preguntarles también qué piensan de que se haga una reforma del Poder Judicial. Y es ahí donde yo digo verdaderamente, pues las personas, no necesariamente, mucho se nos castiga y se dice, se habla de que es ignorante, de que qué va a saber de leyes y demás. Creo yo que a veces son las personas que más saben. Sí, Porque, o sea, ellos sienten, no sienten la impartición de la justicia, sienten la nula impartición de la justicia. Entonces, Saben lo que es justo y lo que no es. exactamente, y eso no se debe a algún título. O sea, yo conozco mucha gente capaz, y no voy a demeritar que por estudios o no los haya tenido. La gente que es inteligente. Y como dijeron en mi pueblo, el que es perico donde quiera es verde. Oigan, bueno, ayer se votó en la Cámara de Diputados. La próxima semana, si no estoy equivocado, se va al Senado, ¿no? Es muy probable que en el Senado se apruebe. Yo no le veo que tenga algún problema. Incluso ya se está hablando de que senadores de la oposición podrían votar a favor. Pero bueno, el chiste es que es muy probable que se apruebe. Y entonces, ¿qué va a pasar con este movimiento que tienen ustedes ahorita? Si es un movimiento que nada más era para apoyar el que se aprobara la reforma. Si se aprueba ya, finalmente, ¿qué va a pasar con ese movimiento? Pues bueno, como ya decía, les contaba un poquito antes, yo creo que hay mucho, en todas las instancias del Poder Judicial hay cosas que están muy mal, que no funcionan, y que yo espero que este primer paso nos permita seguir articulándonos, porque además nosotros, a diferencia de los compañeros de derecho, estamos permanentemente organizados. Y yo creo que ese es el parteaguas y la seguridad para decirles que no les vamos a hacer ni un pedazo de calle, que vamos a estar ahí para verificar, para exigir que todas las instancias del Poder Judicial se reformen, que todo lo que está mal esté mejor, ¿no? Que la justicia sea para todas y todos, y que yo creo que es una lucha grande, ¿no? Pero coincido con Celso en que las redes sociales nos dan la posibilidad de seguir conversando, articulándonos, y al mismo tiempo las concentraciones que hay en los distintos momentos del año en la que pues los compañeros de la ciudad y los compañeros pues fuera de la ciudad en los otros estados nos permiten vernos, ¿no? O sea, nosotros sí nos vemos un 2 de octubre, nosotros sí nos vemos un 8M, ¿no? O sea, sí lo hacemos, y eso nos va a dar la pauta de que cuando se apruebe la reforma, seguir ahí al pie del cañón y no esperar, más bien exigir que se siga reformando este poder que tanta falta le hace. Sí, pues al final de cuentas todo es perfectible, o sea, uno con base a la observación y ver cómo es la gestión administrativa y demás, pues los mismos compañeros nos vamos a dar cuenta que se puede mejorar. Entonces, parte del diálogo, parte de la observación y parte sobre todo de cómo nosotros nos vamos a expresar y a seguir organizando. Porque en efecto, usted preguntaba que sigue, ¿no? O sea, yo diría, vamos a seguir observando, vamos a seguir participando y vamos a seguir cuestionando también. O sea, porque hay que ser muy conscientes de que, como lo dije, todo es perfectible. Hay que reconocer que puede que haya fallos a la postre, pero que al final de cuentas ya se hizo lo más importante. Posteriormente solo serían enmiendas, o sea, solo serían cosas que pues paliativamente podrían ayudar a matizar todo esto de mejor manera. Creo yo que existen personas muy capaces en este país, entonces muy, muy capaces para poder hacer observaciones y tangibles, y creo yo que pues esto sigue. O sea, irle dando seguimiento a todos los pasos que van ahí, ¿no? Porque además es una reforma que no se aprueba y se aplica inmediatamente, ¿no? Va a tener varios pasos que llevan hasta el, ¿qué? 2030. Sí, 36, 2036. ¿Y qué entonces sí piensan seguir? Así es. Pero para ese entonces ustedes ya no seremos jóvenes, no van a ser estudiantes ya. No es la idea. Por supuesto que no es la idea, a pesar de que yo estoy muy agradecida con la UAM y me encanta mi vida universitaria. Si no es la idea, habrá que seguir buscando, ¿no? A esas y esos compañeros a los que nos llama la justicia, y yo sé que los hay y los habrá, ¿no? Y por otro lado, por supuesto, la esperanza de que hoy los compañeros de derecho que estudian esta carrera, pues el día de mañana nos representen mucho mejor de lo que hoy
hoy lo hacen algunos personajes, ¿no? Sí, como ya no serán estudiantes, pero como ciudadanos, Sí, pues ahí. irán Sí. Así es. movilizándose. Pues eso ya lo traigo uno difícilmente. Sí, Lo dejas, ¿no? es una Sí, carrera de así vida, es. de Es hecho. una labor ética. Sí, porque van a haber muchos más temas que defender, porque va a haber mucha resistencia también de muchos Sí, otros ayer vi a los cambios. panistas con su playera de somos la resistencia. Sí, ahora son Pero ellos la resistencia a la realidad. No sé qué tienen con nuestros movimientos, que en verdad sí pareciera que como que los adoptan, obviamente ahí como apropiándoselos, pero es Tienen que cultura de... Sí, de justo. de Se ve falso, la antinatural, movilización, ¿no? de la protesta, de la conciencia. Entonces, el referente que tienen, pues es ese. Por eso les gusta tanto agarrar el 2 de octubre como un referente. La derecha agarra porque ya a estas alturas nadie se atreve a cuestionar a los estudiantes como sí lo hicieron en su momento en el 68. Ahora, incluso la derecha más reaccionaria acepta, pues, que fue el 68, fue un parteaguas, y lo ponen incluso... Krause dice, Eso te iba a decir, justo, Krause. porque Krause dijo hace no mucho que la defensa del INE, creo, ¿no? Ajá. Era como el 68, y ahora también salen a decir que estos alumnos de derecha son como el 68, o sea, es su único referente y por eso lo utilizan, ¿no? Pues sí. ¿Cómo ven? Porque esto sigue. Oigan, a mí me intriga mucho la formación política de los líderes, de los estudiantes, de las escuelas. Ustedes, ¿qué comen, qué desayunan, qué cenan, qué leen, qué ven, qué consumen, qué... Pues bueno, a título personal, ¿Qué comen? Podríamos. Yo soy foránea, así que prefiero no contestar esa pura pregunta. marucha, Pura marucha. y huevito. Gol. Me van a antojar porque no he comido. Pues, le comento tal cual una breve semblanza, pues yo soy oriundo del estado de Guerrero, en un pueblo que se llama San Jeronimito, en el municipio de Petatlán, Guerrero. Allá tengo mis orígenes, nací y me crié en un mercado, yo soy carpintero, soy agricultor y pues trabajé en rancherías, entonces pues ahí más o menos. La formación académica como tal la empecé a tener, ¿para qué más que la verdad? Agradezco mucho a la universidad, a la UNAM. Cuando yo llego acá me topo con personas excelentes compañeros, excelentes profesores y me gusta la academia, me gusta leer mucho de teoría política, de filosofía política también. Y creo yo que con eso baso mucho los argumentos que a veces comento. Me gusta también hablar justo de la parte realista de cómo se dan los movimientos. Y lo mencionaba hace un momento, o sea, yo soy de la tierra de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Nuestra lucha ha sido continua y constante y es ahora sí que casi un deber ético que nosotros, conscientes de nuestro origen, hablemos de que es una lucha constante, continua y que no va a parar. O sea, siempre hay demandas sociales, los sistemáticamente olvidados vamos a estar ahí y vamos a tener que alzar la voz, porque si no la alzamos es donde estamos mal. Porque el que abusa, las élites como la que hoy por hoy están en el Poder Judicial, van a seguir haciéndolo. Dicen por ahí, el valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿no? O sea, hay que hablarlo, hay que discutir este tipo de cosas. Yo creo que hay que también concientizar a las masas y que la comunidad universitaria le entre también a la discusión y le entre de la forma que nosotros lo estamos haciendo, porque como le comentaba, somos muchísimos universitarios, muchísimos consejeros que estamos en esto y estamos apoyando la reforma del Poder Judicial. Sí. Ay, se me pone la piel. Baila. Yo igual insisto en decir que soy foránea y me daría un poco de pena contestar la pregunta, literalmente, pero no, por otra parte, la verdad también soy foránea y creo que tuve la oportunidad pues de cursar la universidad aquí en la ciudad, lo cual muy honestamente sí me dio la oportunidad pues de tener un poco de esta teoría política, esta formación política, y aprovechar, quizá me asumo una mujer feminista en esta formación política, me han acompañado Rosa Luxemburgo, Silvia Federici y demás, y bueno, por supuesto hay otros clásicos, ¿no? Que ya han sido nombrados mucho, así que por eso no los digo, pero que los he leído. Y al mismo tiempo yo creo que también... Francisco Martín Moreno. Claro, a las RAC. No. Carlos Cuauhtémoc. Grandes especies. No, pero
Pero por otro lado, yo creo que sí, fuera de la Ciudad de México, que sí estoy convencida que es una ciudad de derechos, porque hay muchos derechos que encontré aquí que fuera no. Esa experiencia de vida, sin duda, o enfrentarte a la desigualdad de primera mano, a esa injusticia, también te forma, ¿no? Y aunque es muy importante esa teoría política, también yo creo que pues las injusticias y la forma en la que las afrontamos con el corazón son esa verdadera formación, ¿no? Y yo creo que cuando uno alcanza ese nivel de concientización, pues es que se empieza a asumir, ¿no? En las izquierdas, en este lado de la historia. Y bueno, yo diría que eso es un poco lo que me ha formado. Oigan, ¿y dónde se ven en unos años? Okay. Pues yo me me gustaría verme envejeciendo con dignidad, haciendo las cosas como mejor pude. Y por otra parte... Pero profesionalmente... Sí, sí. A mí me gusta muchísimo igual el entorno académico, aunque se cae igual unas grillitas. Siempre. Pero me encantaría algún día poder ser profesora en una aula y al mismo tiempo también la comunicación. Ahí nosotros tenemos un colectivo estudiantil y la verdad es que desde ahí comunicamos, ¿no? Lo que pasa en nuestras universidades y pues sí, esa es una apuesta también con una persona que está aquí en este momento. Pame, alguna vez igual andamos ahí en un proyecto que le llamamos Entre Rojo y Rosa, aún no sale, está en ese proceso, pero ojalá algún día puedan saber de él, ¿no? De ver ese contenido y pues esa es mi apuesta, estar ojalá algún día enfrente de una aula y pues seguir comunicando lo que me parece justo. Uh-huh. ¿Y tú, Celso? Es la primera vez que alguien me hace esa pregunta. Una pregunta profunda. Profunda, es como que ahorita estoy acá en un viaje, ¿no? A mi forma de entender las cosas, yo creo que me gustaría ser sobre todo un ciudadano ético. Yo priorizo mucho a mi familia, a mi madre, a mis hermanas, a mi papá. Me gustaría poder ayudarlos a que pues ellos tengan una mejor vida, no lo niego. Me gustaría, y profesionalmente hablando, hablo sobre que pues, me gusta ayudar a las personas, independientemente de en qué sector sea, social, político, me da igual. O sea, con que las personas sientan que hay un respaldo, que hay un apoyo. Entonces, desde el sector político podría ser un ejemplo, no sé. O sea, podríamos incursionar en política, a lo mejor. Podríamos incursionar en la academia, en la discusión o en el análisis. Entonces... La verdad, muchas veces uno no se pone a pensar en qué le depara en el futuro. Pero... Yo sí te veo madera de político, ¿eh? Además, es un buen nombre. Sí, hombre, dice mi mamá. Te puse nombre de telenovela. Celso Lorenzo Roque Martínez, imagínense. Ahí está, pero sí, Celso Roque. Sí, lo veo yo ahí. Barda, sí. No, y además tienes muy claras tus convicciones. Sí. Y las expresas muy bien. Entonces, yo creo que puede ser. Además, cuando digo tienes muy claras las convicciones es porque sé que si llegaras a ser un político, serías un político en el buen sentido, en el mejor sentido de la palabra, buscando, como lo acabas de decir, pues el bienestar para tu gente en particular y para la gente en general, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces hay que desprenderse del ego para poder decir, a ver, no solamente eres tú, también habemos todo un conjunto colectivo, sabemos personas que estamos sufriendo otro tipo de injusticias, o sea, que a veces bajo nuestra óptica de privilegio no logramos percibir. O sea, yo a título personal, yo llego a la ciudad y es todo un mundo, o sea, distinto. Yo al Metrobús le decía oruga roja, o sea, de plano no sabía ni leer, no sabía los vagones mixtos, no sabía nada de eso, o sea, todo un chip que te tiene que cambiar para adaptarte. Uh-huh. Entonces, en el momento que tú reconoces que no eres el centro del universo, te das cuenta de que puedes darte cuenta de otras realidades, uh-huh, pero no solo realidades buenas, sino realidades malas, uh-huh, porque te permites fraternizar a veces con el que menos tiene. Uh-huh. Le comparto, cuando nosotros, antes de iniciar en el movimiento, con los compañeros nos organizamos, y cuando fuimos en el huracán de Otis, en Acapulco, uh-huh, pues yo en mi estado se animó a ayudar, uh-huh, fuimos y percibimos
mucha fraternidad con las personas a las que ayudamos. Nos tocó levantar escombros, mortandar, olía bastante feo. O sea, vimos la desesperación de la gente llorando porque sus hijos se habían muerto. Gente, madres de familia que no tenían cómo alimentar a sus hijos, agua contaminada, niños con que les empezó a dar como disentería. Entonces, eso si no te sensibiliza, pues de plano eres de muy de hierro. O sea, porque inclusive... muy miserable. Muy miserable. Había niños que particularmente nosotros vimos vomitando sangre. O sea, porque el agua estaba muy contaminada. Una señora con diabetes nos decía, mira hijo, es que mi insulina está ahí. Y era un charco lleno de lodo. O sea... Ahí creo yo que independientemente de partidos políticos logras entender que quizá a veces nos quejamos de nuestra realidad, pero hay gente que la vive peor. Y en el tema de la justicia, estamos en un abismo de impunidad. Y ese abismo de impunidad tiene que solventarse. Ya lo comentaba Laila, o sea, 99% de casos de impunidad. Entonces, algo como sociedad tenemos que hablar de esto que no se está llevando la discusión. Entonces, pues es eso. Sí, es que si México ya cambió, el Poder Judicial tiene que cambiar. Así es. Y qué esperanza te da esta vibra, ¿no? Sí, te da mucho entusiasmo. ¿Dónde podemos seguirlos? Porque veo que tienen ejercicios de comunicación que ya están en redes. ¿Se pueden compartir? Sí. Bueno, sí, Adelante. Pues bueno, sería un honor que ahí puedan seguirme. En X aparezco como Laila Ma, MH, y en las otras redes sociales aparezco como Laila Manilla. Okay. Yo estoy en Instagram como roque_celso.17 y pues apenas estamos también incursionando, no tenemos las herramientas todavía, estamos en proceso, pero de un podcast, o sea, empezamos, se llama El Ser Político, está en YouTube, les digo, es muy ambiguo, o sea, no es como que tenemos algo así muy desarrollado, pero estamos incursionando en ello. Muy bien, sí, porque el canal de comunicación es muy importante, ¿no? Para... pues eso, compartir sus reflexiones, sus ideas y sobre todo seguirlas porque están haciendo las cosas muy bien. Oigan, y yo por último preguntaría, ¿qué expectativas tienen del próximo gobierno de Claudia Sheinbaum? Buena pregunta. Yo creo que altas expectativas, que por el simple hecho de que tengamos a la primera mujer presidenta después de 200 años en este país, para mí, no sé si porque soy mujer, representa mucho, o sea, es bastante simbólico. Y además es una mujer que creo que tiene la preparación suficiente, además... en la ciudad lo comparto, yo sí creo que hubo grandes cosas, ¿no? Hablábamos de que la movilidad es muy complicada en la ciudad, ¿no? Porque es la ciudad, pero yo decía, sin una línea de Metrobús que se instaló hace poco en el gobierno de Claudia, yo no sé qué haría de mí, ¿no? O sea, no sé cómo llegaría al centro, ¿no? Entonces demostró en la ciudad que tiene buenos proyectos y que da resultados. Entonces, yo tengo la esperanza de que se atienda a ver el tema de la violencia que hay en nuestro país, específicamente de género. Y por otra parte, estoy convencida de que las cosas en este último sexenio se han hecho bastante bien. Entonces, pues, que se continúe por ese camino, lo decían más de 40 millones de personas en las elecciones pasadas, pues es la apuesta, ¿no? Mayoritaria, ya se decidió. Entonces sí, yo tengo altas y muy buenas expectativas. Ya le sumaste 5 millones. 35 millones, perdón. Sí, pues a mi parecer creo que desearle el mal a un presidente es desearle el mal a México. Claro. Entonces yo considero y espero en Dios que le vaya perfectísimo a nuestra nueva presidenta, que se solventen esas demandas históricas y que se hable sobre aquellas de las cuales no han tenido tanto foco.
O sea, por ejemplo, hay que recuperar ciertos sectores de la población que a veces quisieran tener un poco más de apoyo. Un ejemplo, el sector social. O sea, el cómo se puede apoyar a las cooperativas, a los ejidos, para que tengan una manera de apoyo y que se empiece a generar esta economía circular localmente, que se inyecte dinero y la gente pueda vivir un poco mejor. Entonces yo creo que hay discusiones, se van a dar. Digo, tengo muy altas expectativas, al igual que Laira. Creo yo que se nos está escuchando a nosotros como jóvenes y eso es un parteaguas, es un hito. O sea, que exista una agenda joven que diga, ¿saben qué, chavos? Los vamos a escuchar como universitarios, como jóvenes, como planta laboral, lo que sea, pero van a estar escuchados, van a tener los espacios y de alguna manera van a poder solventar ciertas demandas y hablar y coexistir en la vida política de este país. Entonces, creo yo que ahí es donde nosotros tenemos mucha apertura y espero en Dios que le vaya muy bien, como ya lo repetí, y pues que se nos escuche, se nos siga escuchando. Y así será, estoy seguro. Y ustedes, querido público que nos ve, estoy seguro que van a seguir a estos jóvenes, vamos a seguirles la pista. Y por favor, ustedes también síganos a nosotros, comparte este programa, por favor, coméntelo, compártalo. Sí. Y pues nos vamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Que no sea la última vez. Apreciamos muchísimo que hayan volteado a ver a las y los estudiantes que hoy están convencidos de que la vida pública de este país se tiene que seguir haciendo más pública. Muchísimas gracias por el espacio, fue un placer y muchas gracias también a su audiencia por escucharnos. Sí, no, al contrario, por venir, por aceptar nuestra invitación y ojalá que les abran las puertas, los micrófonos, las cámaras de los grandes medios que yo no sé qué están esperando y que no los maltraten porque creo que sí pasó. Si no, ellos se lo pierden. Ellos se lo pierden porque esto es fundamental. Este país ya cambió. Sí. Un placer haberlos conocido. No quieren darse cuenta de eso. El placer es nuestro. Sí. Gracias. Gracias, señores y señores. Ya lo saben, cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Ya dijimos lo que teníamos que decir. Bye. Chao. Bye. Adiós. Chao. En un hecho sin precedentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió sus labores. Esta acción busca evitar la reforma judicial que discuten diputadas y diputados esta semana. Decidieron descansar Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carranca, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Lainez, Alberto Pérez Dayán y, por supuesto, la presidenta de la Corte, Norma Piña. En contra de esta decisión votaron solo 3 ministras, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Lenia Batres. En un comunicado conjunto, las ministras recordaron que el artículo 109 de la Constitución Política establece que los servidores públicos que incurran en actos u omisiones que perjudiquen los intereses públicos fundamentales o su buen despacho serán sancionados mediante juicio político. Por otro lado, el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala que incurre en responsabilidad la persona servidora pública que deje de desempeñar las funciones o labores que tenga a su cargo. Además, no está prevista la figura del paro de labores a nivel constitucional ni legal para los titulares de la Suprema Corte, es decir, mediante un acuerdo de las ministras y ministros. El personal de confianza no puede ni siquiera acudir a huelga de conformidad con múltiples criterios sostenidos por la propia Corte. Por si fuera poco, el Código Penal Federal establece como delitos por hechos de corrupción la omisión de proporcionar el servicio público que corresponde o recibir el pago indebido de remuneraciones sin tener derecho a ello, por lo que en todo caso quienes votaron por el paro debieron haber determinado dejar de percibir sus remuneraciones. Con todo, será hasta el próximo lunes 9 de septiembre que en sesión privada el Pleno determine si sigue en paro o retoma su responsabilidad. Y mientras tanto, siguen recibiendo intacto su oneroso sueldo pagado por las y los mexicanos para quienes se niegan a trabajar. ¿Y tú qué piensas? Te leemos en los comentarios.